Saludo especial para todos y nuevamente con la alegría de poder llevar el mensaje, las buenas noticias del amor de Dios desde su palabra, que es la que repito tantas veces, es la guía, es la luz, la lámpara en nuestros pasos para nuestro caminar. La verdad, sin la palabra, poco a poco nos vamos sumergiendo en nuestra vida en la desesperanza, nos ganan los miedos, los temores, todo. Dios mismo en las Sagradas Escrituras sale a nuestro encuentro, nos habla con amor y nos guía a través de su palabra, como guía esa historia de la salvación. Y hoy desde la liturgia que nos trae uno de los versículos más bonitos de la Sagrada Escritura y más importantes que hablan el Evangelio según San Juan en el capítulo 3, versículo del 16 al 18, que es desde donde vamos a estar profundizando este tema y esta fiesta que se celebró. Celebramos fiesta de Ascensión, fiesta de Pentecostés y ahora celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. ¿Qué? ¿Cuál? Sí, ese dogma tan incomprendido y a veces tan difícil de explicar y que tantos que van a la Eucaristía, perdón, salen tal y como cual, no, yo no entiendo nada. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Pues la clave nos la va a dar ese texto del Evangelio según San Juan, repito, capítulo 3, versículo 16-18. Y eso que ahí, miren, no nos menciona nada del Espíritu Santo. Sabemos que la Santísima Trinidad es un solo Dios verdadero y tres personas distintas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero aunque no nos lo menciona, nos da la clave para entender este gran misterio. Recuerden que misterio es lo que podemos entender hasta cierto punto, pero que nos desborda, como el mismo Dios al que pretendemos manipular, manejar, tenerlo a nuestro alcance, como los israelitas con ese becerro de oro. Ahora vemos un poco, pero que es el distinto, el otro, el innombrable, el que es totalmente diferente a todo. Entonces nos habla ese texto del Evangelio según San Juan de amor, de que tanto amó Dios al mundo. Y el misterio de la Santísima Trinidad es un misterio de un Dios que es amor. Y el misterio de la Santísima Trinidad es un misterio de un Dios que quiere comunicarse con el ser humano. Entonces, repito, a veces, y decía un sacerdote en una homilía, puedo explicarles teológicamente el misterio de la Santísima Trinidad desde conceptos muy elevados y muy profundos, pero estoy seguro de que van a salir como entraron. Y no solo en el misterio de la Santísima Trinidad, a veces es cuando vamos a la Eucaristía, cuando escuchamos la palabra y como no la guardamos en el corazón, no la meditamos, no hacemos lección divina, no la guardamos ahí como hacía María y la ponemos por obra, salimos tal cual. Y por eso la Eucaristía y tantas fiestas de nuestra Iglesia Católica y tantos acontecimientos especiales, tantos periodos de gracia, se quedan ni fu ni fa, no tienen que ver nada absolutamente con nuestra vida. Y hay que aclarar que este misterio de la Santísima Trinidad es tan complejo que San Agustín, cuando empezó a escribir acerca de esto, de este misterio, se llama creo que la Trinitata o algo así, si no estoy mal, no encontraba cómo expresarla, cómo explicarla, cómo definirla, lo superaba, como todos los misterios de Dios que nos superan. Cuando Dios actúa, casi siempre quedamos como en los textos dice, y estaban asombrados y estupefactos, porque es algo que nos desborda, como su amor mismo. Entonces cuentan que salió a caminar por la playa y de repente vio a un niño haciendo un huequito ahí en la playa. Y veía él que empujaba agua hacia el huequito. San Agustín le preguntó, ¿qué estás tratando de hacer? Y el niño le dijo, tratando de meter el océano en este huequito. San Agustín le dijo, eso es imposible. E igual le dijo el niño a él, le respondió, como es imposible que entiendas por completo el misterio de la Santísima Trinidad. Por eso más que entenderlo es experimentarlo. Hay cosas en nuestra vida, la libertad, la esperanza, el amor y la alegría, de las cuales podemos teorizar algo, escribir algo, pero primero antes tenemos que vivirlas, experimentarlas o sentirlas. Y esa es la invitación hoy en nuestra reflexión. La Trinidad, más que entenderla, vivirla, experimentarla y sentirla en nuestra vida.
porque es un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Entonces, más que explicar con teoría, explicar con conceptos muy teológicos, es tratar de penetrar un poquito en esa experiencia, digámoslo así, reflexionando y analizando cada una de esas personas por aparte, pero a la vez preguntarnos en nuestra vida, ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida? ¿Qué tiene que ver que un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo se acerquen a mí, salgan a comunicarse conmigo, se entreguen a mí, me regale Dios Padre a su Hijo y el Padre y el Hijo me regalen a su Espíritu? Es un misterio de amor. Y como decía alguien, para entenderlo hay que ir a esa carta de San Juan donde dice que Dios es amor. Pero nos decía un sacerdote muy interesante en estos días que por inspiración del Espíritu, algún cantante llegó a decir, lo han escuchado, Dios no es sustantivo sino verbo, más que ese amor es amar, es el actuar de Dios a través de la historia con su Hijo Jesucristo y la donación del Espíritu que nos lleva a experimentar esta Trinidad. Porque repito, la Trinidad es ¿qué? Un misterio de amor, de un Dios de amor que se entrega, que sale a nuestro encuentro, que se comunica con nosotros y es un amor que nos desborda, que no llegamos todavía a entender, pero que si empezamos a vivir nuestra vida desde ese amor, a entender esta Trinidad como Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, que manifiestan ese amor, que se entrega a Jesús, un amor hasta el extremo, que el Espíritu Santo derrama ese amor en nuestro corazón. Empezamos a vivirla y dice un teólogo preciosamente, vivir la Trinidad es amar como el Padre, dejarse amar como el Hijo y llevar ese amor a toda parte donde estemos. Quien hace esto, dice él, ya está viviendo la Santísima Trinidad, aun cuando no lo entienda, todo lo demás son adornos. Repito, vivir el misterio de la Trinidad es amar como un padre, dejarse amar como un hijo y llevar el amor a toda parte, ese amor que el Espíritu derrama en nuestros corazones, llevarlo a a toda parte, porque agrega San Agustín, Dios creó al hombre a imagen de la Trinidad, y la Trinidad es, conoce y ama, es el que es por excelencia, es el Padre, el yo soy. Conoce, nadie conoce al Padre sino el Hijo, segunda persona. Y el amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Entonces eso agregaba San Agustín. Es ese misterio de amor que tenemos, repito, que vivir. No es un misterio para quebrarnos la cabeza, sino para tratar de experimentarlo y pensar qué tiene que ver eso con mi vida. ¿Cómo he experimentado al Dios que es papá? Al Dios que nos regaló su Hijo y a ese Espíritu Santo en mi vida, ver si los he experimentado, si los he sentido, si los he vivido, si los estoy viviendo en mi vida. Y entonces podré responder a esa pregunta que les hacía, ¿qué tiene que ver que un Dios Padre, un Dios Hijo y un Espíritu Santo sean una misma persona y actúen en mi vida? Y dice muy interesante por allá Moisés en Deuteronomio 4, pregunten a los antiguos acerca de Dios, que hablan acerca de Dios. Entonces es experimentar ese Dios Padre. Y te pregunto, ¿has experimentado ya el amor de Papá Dios en tu vida? Porque la primera persona es Dios Padre. Y si yo vivo como huérfano, si yo me siento abandonado, si yo siento que no tengo a quien responda por mí, quien me ayude, quien con su palabra cree y ordene y organice todo en mi vida, quien me saque de las tinieblas y de la oscuridad, quien escuche mis lamentos, no he experimentado a este Dios Padre en mi vida. Y este Dios Padre lo primero que hace es crear. Y nos creó a nosotros muy lindo, a ti que me escuchas y a mí, a su imagen y semejanza. Como decía San Agustín, Dios creó al hombre a imagen y semejanza de la Trinidad, y la Trinidad es, conoce y ama. ¿Crees que eres producto del azar? No,
No estamos aquí por casualidad. Fue el amor de un Dios Padre que pensando en ti y en mí nos puso en el vientre de nuestra madre. Nos creó con su palabra. Es un Dios que nos permite dialogar con Él. Es un papá con el que podemos conversar, tú y yo, como conversaba Moisés con Él cara a cara. Pero es un Dios al que no le hemos visto el rostro, porque el Hijo, ahora vemos lo del Hijo, nos lo ha mostrado. En Jesús hemos visto el rostro del Padre. Y entonces viene en la liturgia esa lectura del libro del Éxodo capítulo 34, donde Moisés pedía ver el rostro de Dios, donde subió ofuscado, digámoslo así, con las tablas de la ley a decirle al Señor que tuviera paciencia y misericordia con ese pueblo, que se había hecho un becerro de oro. Si yo en mi vida no he experimentado a Dios como Padre, empiezo a reemplazarlo por becerros de oro. Y Moisés pedía ver ese rostro de Dios y no lo podía ver. ¿Y por qué un becerro de oro? Ya vamos a explicar un poquito. Porque a usted y a mí, porque el ser humano es feliz teniendo un Dios que puede manipular, manejar, tocar y sentir como el becerro de oro. Y todos tenemos un becerro de oro en nuestra vida. Puede ser el trabajo, la esposa, los hijos, el placer, el tener y tantas cosas. Y ese Dios Padre se ha hecho cercano para que nosotros podamos dejar esos ídolos o falsos dioses y tener un encuentro con Él, de ojos abiertos y de corazón palpitante. Déjame ver tu rostro. Y pasó el Señor diciendo: Señor, Señor, Dios misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y misericordia. Ese es el nombre de Dios Padre. ¿Ya has experimentado en tu vida esa misericordia? ¿O todavía crees, como nos va a decir ese texto del que partimos para la reflexión, de tanto amó Dios al mundo y que no menciona el Espíritu, pero sí el apóstol Pablo nos lo menciona en la carta a los Corintios? La gracia de Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes, esa referencia trinitaria. Pero vuelvo a la pregunta: ¿ya experimentaste la compasión y la misericordia de Dios Padre? Porque experimentar eso es empezar a vivir el misterio trinitario. Es empezar a ver el paso de Dios por tu vida. Moisés no vio el rostro, pero escuchó estas palabras del Señor y vio el hombro de Dios. Algunos textos vio la espalda de Dios, el paso de Dios por tu vida. Ya experimentaste este Dios Padre que siempre sale, lo veíamos en esa parábola del Padre misericordioso, a esperar que tú y yo regresemos a su casa, que tiene un vestido nuevo, sandalias, anillo y todas estas realidades, que no te juzga y te pregunta por qué te fuiste, que simplemente respeta tu libertad y te da la herencia. Ese es el Dios Padre que crea con su palabra, que busca al hombre, que no nos abandona. Si te sientes abandonado, todavía no has experimentado que Dios es Padre, que Dios acompaña, que Dios siempre está, que tiene un oído muy atento para escuchar tu sufrimiento y tu aflicción. Eso es empezar a vivir la Trinidad. Repito, no son conceptos y teorías. ¿Para qué? Porque a veces nos quedamos en documentos, en frases y en miles de cosas. Y ya lo decíamos en la reflexión anterior. Pedro, lleno del Espíritu, no salió a decir: vea, voy a repartir una hojita y van a leer. No, con poder, con parresía, con valentía. Habló de su encuentro con Dios, habló del Dios vivo, habló del Jesús resucitado, transmitió esa experiencia de amor que el Espíritu le había permitido sentir en sí mismo. Y eso es haber conocido a este Dios Padre, ese Dios que, repito, nos busca. Ese Dios Padre es el que nos ayuda a interpretar todos los acontecimientos difíciles de nuestra vida. Es el mismo que vuelve y abre el mar rojo cuando no vemos salida. Ese es el papá, el que nos ama no porque nosotros seamos buenos, sino porque el bueno es Él y nos ama con un amor eterno, fiel, gratuito, misericordioso e incondicional.
Cuando yo ya creo porque tanto amó Dios al mundo, ahora profundizamos, al mundo como es, a ti y a mí como somos, con nuestras infidelidades, traiciones, limitaciones, con nuestra falta de fe, con nuestra negarlo tantas veces, nos ama, con un amor, vuelvo y te digo, eterno, fiel, gratuito, misericordioso e incondicional. Aquí no dice, porque ama a Dios al mundo, si el mundo no, como es, sin condiciones. Y eso repito y te lo digo por segunda vez, es empezar a vivir el misterio trinitario, en primera instancia con el Dios Padre. Un papá mirando a lo lejos y corriendo a nuestro encuentro cuando nos perdemos. Un Dios que sale a buscarnos y a rescatarnos de nuestros faraones y nuestros egiptos. Un Dios que nos lleva a la montaña a tener experiencia con Él, a hablarnos al corazón, a dialogar con nosotros. Ese es el Dios Padre, ese es el que ya vamos a ver que Jesús nos mostró. Esa es la verdadera imagen del Dios, las que nos muestran las Sagradas Escrituras. El que nos hizo a su imagen y semejanza, repito, el que nos busca, es un Dios presente, no ausente, es un Dios cercano. ¿Ya experimentaste en tu vida a ese Dios Padre? Pero ese Dios Padre, viéndonos embarrados, viéndonos enlodados, yo he escuchado y visto tu sufrimiento, yo he visto tu opresión, yo he visto tu angustia, yo he visto tus temores económicos, yo he visto tus miedos, yo he visto tus complejos, yo he visto tus realidades, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad. Nos envió a Jesucristo, y dice un teólogo, Jesucristo ya es la locura de amor más grande de Dios por usted y por mí. Nos envió a Jesús. ¿Y Jesús para qué? Para que vivamos y seamos como Él. Jesús vino a enseñarnos a vivir y es tener experiencia de la paternidad, de la Santísima Trinidad, es haber experimentado que estando enredado en mi vida, en medio del mar de Galilea, de mi trabajo, de mi sinsentido, de mi rutina diaria, de los vacíos de mi corazón, este Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad, un día, bordeando el mar de mi vida, donde yo estoy enredado, sumergido, enlodado en mis dificultades y en mis miedos, me ve, se acerca y me llama por nombre propio. ¿Ya experimentaste el llamado de Jesús? ¿Ya Jesús pasó por tu vida? Porque es que es Dios Padre, ya vimos algo y no se agota, es solo el tiempo nos limita, pero ya viene Jesús, el Dios Hijo, Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, que no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de su condición divina y se hizo igual, semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Es el beso de amor de Dios Padre hacia cada uno de nosotros. Es ese Jesús que nos rechazó el sufrimiento y el dolor, el rechazo, el sufrimiento, la angustia en el huerto de Getsemaní, con tal de salvarnos a ti y a mí, para que todo el que crea en Él se salve. Ya te encontraste con ese Jesús, con ese peregrino que baja de Jerusalén buscándonos en nuestros caminos extraviados, con ese Jesús que siempre nos ve, que ve nuestra lepra, que nos ve endemoniados con una manera de ser, de actuar y de influir en los demás que no es la de Papá Dios, con ese Jesús que ve nuestra ceguera, con ese Jesús que nos ve desesperados, subidos a un sicomoro para poderle ver, con ese Jesús que ve nuestra cabeza gacha porque todos nos quieren matar con piedras, porque nos han sorprendido en adulterio, porque nos han visto en nuestro pecado, en nuestros errores y nuestras fallas. Ya te encontraste con ese Jesús que está presente en los pequeños detalles, con ese Jesús que a pesar de que tantas veces hacemos de Judas, nos da el primer bocado de su cuerpo y su sangre a nosotros, con ese Jesús que dice: si nadie te condena, yo tampoco te condeno, vete y no peques más.
Vivir el misterio de la Trinidad es querer ser como Jesús. Y para querer ser como Jesús hay que escuchar el llamado que nos hace bordeando el mar de Galilea y la invitación que nos hace a seguirlo. Para vivir el misterio de la Santísima Trinidad, indudablemente tenemos que experimentar en nuestra vida el amor de Dios hasta el extremo manifestado en Cristo Jesús. Y lo manifestamos, lo vivimos, lo sentimos, lo expresamos, llegamos a entenderlo cuando aceptamos la invitación de ven y sígueme. Ven y sígueme. Esa segunda persona de la Santísima Trinidad bordea el mar de nuestra vida, nos ve nuestros enredos y dificultades para invitarnos a seguirlo, a responder a esa muestra de amor que Él tuvo. Y seguirlo es volvernos discípulos de el único Maestro bueno. Dicen maestro y dicen bien porque lo soy, y bueno. De ese Maestro que nos invita a llegar a ser perfectos como el Padre, que nos regala esa vida y esa vida en abundancia, que nos regala la alegría y la felicidad a pesar de las tribulaciones y las dificultades del mundo. Eso es vivir el misterio trinitario. No es una cosa por allá abstracta, es esa experiencia con Jesús que nos invita ¿a qué? A vivir Jesús mente. Y permitir que Jesús pase por nuestra vida. Que el problema nuestro la mayoría de tantas veces es que no ha pasado como a esos peregrinos de Maús. ¿Qué pasa? Que Jesús no había pasado por nuestra vida. Entonces nuestra vida se convierte en desesperanza, en tristeza, en angustia, en soledad, en miedos, y no se hace realidad en nosotros esa segunda lectura de la liturgia del apóstol San Pablo a los Corintios que decía: alegraos, enmendaos, animaos, tened un mismo sentir, los mismos sentimientos de Cristo Jesús y vivir en paz los unos con los otros. Es que cuando Jesús pasa por mi vida, se tiene que notar. Primero, que tengo un Dios Padre, primera persona. Segundo, Jesús. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó, que dio a su Hijo Jesucristo. Jesús es la carne de Dios viviendo entre nosotros, que vino a nacer en una pesebrera para que nosotros nos alimentemos de Él. Para que no lo busquemos solo por los milagros, sino porque es el Señor de los milagros. ¿Tuvimos ya ese encuentro con Jesús? Porque todas las personas que nos narra la Escritura que tuvieron un encuentro con Jesús, ojo, no todas, cambiaron de rumbo. Cuando yo vivo ese misterio de la Santísima Trinidad en el encuentro con el Hijo del Dios vivo, mi vida hace un giro de 180 grados. Cambiaron de rumbo, dejando al instante las redes, lo siguieron. Pero hay quienes, como el joven rico y como otros personajes de la Sagrada Escritura, como el joven rico, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. No fue capaz de entregarle su vida a ese Jesús que, mirándolo con amor, le dijo: una cosa te falta, ven y sígueme. Ese Jesús que no presiona, ese Jesús que no coarta nuestra libertad, ese Jesús que dice: el que quiera seguirme, el que quiera. Ese Jesús que respeta profundamente nuestra libertad, pero que nos ve como a Mateo, como a Leví, postrado ahí en la mesa recaudando impuestos. Ese Jesús que pasa por el mundo con los ojos abiertos y el oído atento a ver el sufrimiento de tantos que sufren. Ese Jesús que vino a liberar a los cautivos por todo tipo de mal, a sanar los corazones destrozados y a vendar sus heridas. Ya experimenté esta segunda persona de la Trinidad en mi vida. Ya experimenté a ese Dios, les pondrás por nombre Emmanuel, a ese Dios con nosotros. La Santísima Trinidad es Dios dentro de nosotros, el Espíritu, Dios con nosotros, el Emmanuel, y Dios encima de nosotros, el Dios Padre pendiente de nosotros, sus criaturas, el Dios que se untó para crearnos a nosotros, el Dios que entregó a su único Hijo. Si ya vivo ese misterio trinitario en Jesús, Hijo, vivo como
hijo de Dios. Vivo como quien practica las enseñanzas de su maestro. ¿Y qué vino Jesús? ¿Cuál es el resumen? Pasó haciendo el bien. Yo paso haciendo el bien. ¿A quiénes? A todos. Amigos, enemigos, creyentes, no creyentes, absolutamente a todos. ¿Por qué? Porque me encontré con Jesús. Y Jesús me muestra ese rostro del Padre, me permite vivir todas esas experiencias que mencionábamos de ese Dios cercano que ve, que escucha, que baja a liberarnos, que vuelve a abrir el mar rojo, que nos manda ese maná, que es la sombra en medio del sol incandescente del desierto y es el alimento que calma nuestra hambre para siempre en su Hijo Jesucristo, verdadero maná. No nos quedemos en teorías, que podamos responder cuando nos pregunten qué tiene que ver en tu vida que un Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es todo esto que estamos viviendo. Lo que les decía ahora, ama como un padre, déjate amar como un hijo. Es que en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó primero. Vivo Jesús mente. Ah, no, yo soy devoto de la Santísima Trinidad. Vive Jesús mente, haciendo el bien, respetando la libertad de los demás, no siendo indiferente al dolor y al sufrimiento de los demás, untándote de los demás y fue y tocó al leproso. No, yo soy muy creyente de la Santísima Trinidad, repito, pero qué fastidio, el pecador, el leproso, el ciego, el cojo, la prostituta, los comilones y bebedores, este otro. Vivir ese misterio es ser otro Jesús. ¿Y cómo lo logro? Haciéndome discípulo de Él, siguiéndolo y sirviéndolo. Y lo sirvo especialmente en los demás. Si no estoy sirviendo a los demás, no he entendido absolutamente nada de qué es experimentar y entender la Trinidad en mi vida. No sé qué es experiencia de Dios Padre, que es un Dios Hijo, y ahora vemos otro tanto de Espíritu Santo. Si no estoy sirviendo a los demás, compartiendo, entregando mi vida, es que eso es vivir la segunda persona de la Santísima Trinidad, a Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Vivir la Trinidad es salir de nuestro egoísmo para entregarnos a los demás, ojo, siendo de imagen viva y real del Dios que habita en mi corazón, de ese Padre que ya experimenté. Cuando me fui de la casa, cuando pedí la herencia, cuando creí que la felicidad estaba lejos de la casa de Dios, pero cuando regresé y me hice una fiesta, me sentí profundamente amado por Dios. Y cuando mandó a su Hijo, porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo, cuando me entregó a su Hijo, me dio la certeza de que ese amor llega hasta el extremo de una cruz por mí, que no defrauda, que no falla, y que Dios me ama en el dolor, en el sufrimiento, en la alegría, en la soledad, en el miedo, en el pecado, y que nunca me deja de amar. Y vivir el misterio trinitario, repito, me lleva a salir de ese egoísmo y abrirme a los demás, como se entregó y se dio Jesús, que llegó hasta una cruz para salvarnos, porque eso va a terminar diciéndonos ahora el texto, para salvar, porque yo he venido a buscar y a salvar al que estaba perdido. Y el Padre y el Hijo nos regalan, lo veíamos hace un tiempo en unas reflexiones, su Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios mismo, pero con unas actuaciones que se describen por sus signos especiales en nuestra vida. Ya tuviste experiencia del Espíritu de Dios en tu vida, ya el Pentecostés que aconteció te llevó a cambiar radicalmente tu vida, y ellos llenos del Espíritu salieron de los miedos y de la angustia.
Vivir la Trinidad y experimentar esa tercera persona, ese espíritu que es el amor del Padre y del Hijo. Ama como el Padre, déjate amar como el Hijo y lleva el amor de Dios a todas partes, que quien lo derrama en mi corazón, el Espíritu Santo, la tercera persona, me lleva a salir de misión. Si ya estoy viviendo el misterio trinitario, en la tercera persona de la Santísima Trinidad, que nos regalan el Padre y el Hijo, y soplando sobre ellos les dio el Espíritu, ya he salido de mis encierros y mis miedos. No, repito, devoto de la Santísima Trinidad, y blanqueo ojos y hago miles de cosas. ¿Y por qué vives muerto de miedo? Si hay un papá que no te abandona, si hay un hijo que dio muestras de que no se echa para atrás en ese deseo de salvarte y amarte, y hay un espíritu que sopló sobre nosotros su Hijo, que lo derramó de su costado abierto, que es la promesa que ese papá que ya conocemos y hemos experimentado nos da y que cumple y que nos saca de nuestros encierros y miedos. Entonces, ¿por qué sigo viviendo así? ¿Porque no he salido de misión? Si ya vivo el misterio trinitario, vayan por todo el mundo con la fuerza del Espíritu y hagan discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la Santísima Trinidad, en el misterio trinitario, mostrándoles que hay un Dios Padre, un Hijo que sigue actuando a través de su Espíritu, y un Espíritu que es la fuerza y el motor de la Iglesia y que nos lleva a esa misión. Vivir la Trinidad es vivir constantemente en misión. ¿Haciendo qué? Discípulos míos, no, de Jesús, hasta los confines de la tierra. Y ahí que yo estoy con ustedes. Es nunca sentirnos solos. Eso es vivir el misterio trinitario. ¿Por qué? Tengo un papá, tengo un hermano, hijo, coherederos con él, y tengo el Espíritu de Dios. Solo quien tiene el Espíritu de Dios puede proclamar y decir que Jesús es Señor en su vida. ¿Qué hace esa tercera persona? ¿Qué es vivir ese misterio trinitario en la tercera persona? Es poder abrir nuestra boca y decir: Abba, papá, papito, Dios. El Espíritu se une a mi espíritu y me permite llamar a Dios Abba, Padre, papito. Eso es tener experiencia y vivir guiado por el Espíritu, aprender a llamar a Dios Padre, pero el Padre que Jesús nos mostró, no como nos va a decir en ese texto, no como nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para juzgarlo o condenarlo. Dios no condena a nadie. Ese Espíritu nos permite saborear la paternidad de un Dios amor, que más que amor es amar, que es verbo, que actúa, que es cercano, que nos busca, que nos envía a su Hijo, que nos regala su Espíritu. Todo esto que hemos visto, que es experimentar la Trinidad. No nos quebremos la cabeza tratando de entender. Recordemos la anécdota de San Agustín, que es la Santísima Trinidad, ese amor de Dios que quiere meterse en el huequito de la playa de tu corazón. Es ese amor de Dios que ese Espíritu derrama en nuestro corazón para que nos gocemos hasta en la tribulación, en la dificultad, porque sabemos que la esperanza no falla. Nos va a dar esa certeza el Espíritu, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Vivir esa Trinidad es perdonar 70 veces 7. Y soplando sobre ellos les dio su Espíritu y le dijo: vayan, y a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes les queden retenidos les quedan retenidos, y a quienes no los perdonen les quedan retenidos. El sacramento de la reconciliación. Pero más que eso, nos invita a perdonar. ¿Y por qué a perdonar? Porque si experimento y vivo el misterio de la Santísima Trinidad en mí, el Espíritu cambia mi corazón endurecido por el odio y el rencor en un corazón de carne que se abre al perdón, a la misión, a hacer el bien, a dar testimonio, a ser testigos, a vivir la Eucaristía. Si yo tengo el Espíritu, vivo la Eucaristía como un acontecimiento del presente, no del pasado.
a inscribir esa ley del amor en el interior y a que salgan de mí amor, perdón, comprensión, alegría, paz, esperanza, vida, todas esas realidades. Eso es vivir ese misterio de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si siento la urgencia de dar testimonio, de contar lo que Dios Padre, Jesús Hijo ha hecho en mí, es porque el Espíritu de Dios está en mí. Es porque tengo experiencia de la Trinidad. Repito, no es para descalabrarse y quebrarse la cabeza. No, es para recordar algo que olvidamos con mucha frecuencia, que Dios es amor. Y como decía, repito nuevamente aquel cantante, no es sustantivo que es el amor, sino verbo, es amar. Y lo que vemos a lo largo de nuestra historia es un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo conduciendo la historia de salvación de tu vida y mi vida, del mundo entero. Y tratando de que experimentemos ese amor que llega hasta el extremo en su Hijo y que se derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que es el mismo Dios que viene a habitar en cada uno de nosotros. Mira que hemos compartido a lo largo de la historia todas esas actuaciones de Dios, de Jesucristo y todo lo que está haciendo el Espíritu, que me lleva, repito, si tengo el Espíritu, a ser testigos. Recibirán la fuerza del Espíritu y serán mis testigos en Judea, en Jerusalén, mi casa. Soy testimonio del amor de Dios en mi casa. Ah, no, en mi casa no, porque es que es tan difícil. Sí, yo sé que es difícil y casi imposible, pero lo hace posible esa Trinidad que habita en cada uno de nosotros. Ese Espíritu que nos da la fuerza para ser testigos ahí. Si no estoy siendo testigo, especialmente primero en mi casa, apague y vámonos. No estoy viviendo el misterio trinitario. No he experimentado la fuerza del Espíritu, porque es que yo solo no soy capaz. Es el que me lleva ¿a qué? A dar testimonio, y testimonio es testigo mártir, el que entrega la vida por los demás. Estás entregando tu vida por tus seres queridos, Jerusalén, Judea por los cercanos y Samaria por los enemigos. No, repito, devoto de la Santísima Trinidad. No, es que no son devociones, es vivir las devociones que se hagan realidad en mi vida, como la pregunta inicial, que tiene que ver contigo eso de la Santísima Trinidad. Y entonces ya yo empiezo a reflexionar lo que hemos desmenuzado con la ayuda del Espíritu. Dios Padre, ese papá para mí, ¿qué? ¿En mi vida qué? El Hijo, me encontré con él, cambió mi vida, es un personaje del pasado, es, como veíamos hace 8 días, sin el Espíritu Jesús es un personaje del pasado muy interesante, o tiene que ver algo con mi vida. Y ese Espíritu que habita en mí, que lo recibí en la Eucaristía, el bautismo y la confirmación, me guía. ¿Se ven sus frutos en mi vida? Por sus frutos los conoceréis. Vivo guiado por el Espíritu y entonces mis frutos son amor o amar, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Ese es el misterio trinitario. Es cada una de esas personas que actúa en mi vida si yo los dejo. Todo el que tenga sed, venga y beba gratis. ¿Quieres dejarte amar por mí? Con un amor incondicional, eterno, fiel, gratuito y misericordioso. El Dios que le dijo el nombre a Moisés, no vio el rostro, pero le dijo: soy el Señor, Señor, misericordioso, tardo a la cólera, rico en piedad y misericordia. Es que esto de vivir la Trinidad tiene sus exigencias, que salir de mi egoísmo y abrirme al otro, compartir con el otro, sentarme en la mesa del diálogo y enriquecernos los dos, formar comunidad y fraternidad. Esas son las exigencias de vivir la Trinidad, que nos la ha mostrado a lo largo de las Escrituras el Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu vino y de un soplo formó la iglesia, los convocados a la salvación. ¿Vivo ese misterio? No es mucha teoría y saber mucho y elucubraciones muy altas, y que al fin la gente sale de la Eucaristía y de la fiesta de la Santísima Trinidad igual como entró. No entendía absolutamente nada.
No, es ese Dios que se hace carne para que lo vivamos, lo experimentemos, lo sintamos en nuestra vida y lo demos a conocer. Terminamos con ese texto mencionando lo del que hemos partido de nuestra reflexión. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Experimentar este misterio trinitario es saber que Jesús, que Dios Padre entregó al mundo tal y como es, a cada uno de nosotros. Es el don más grande que nos puede dar junto con su Espíritu, para que todo el que crea en Él no perezca. La fe, la respuesta a ese amor de Dios Padre, de Dios Hijo y del Espíritu Santo que derrama ese amor, es creer en Él. Y si respondo, ya no perezco. No es que Él me condene, no es que Dios condene, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es que este misterio de la Trinidad nos diferencia de todas las otras religiones. Es el misterio central de nuestra fe. Y vivirlo y experimentarlo y luego entenderlo nos lleva a diferenciarnos de todas las demás religiosas para que tengamos vida eterna. Esta vida no acaba allá y no es solo en el más allá, es la vida que empieza aquí y ahora y que es a prueba de todo, que nos lleva a salir vencedores en medio de la crisis económica, pandemias, crisis de nuestro país, de todas nuestras realidades, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Ese es el Padre. Dice un teólogo: ¿qué amor tan grande ha tenido el Padre, el Dios de los cielos, para descender y entregarnos a su único Hijo? ¿Cuánto valemos para Él? ¿Cuánto vales para Él? No te condenes más, nos va a decir el texto. No te juzgues más, porque envió a su Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, no fallezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar o a condenar al mundo. ¿Cuándo entenderemos eso? Lo dice la Escritura, no estoy inventando yo, porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar o condenar al mundo. No, déjelo que Dios lo va a castigar. No, no, Dios no castiga. Dios no condena. El que se condena es uno cuando apaga esa oferta de vida nueva, esa oferta del Espíritu, esa oferta del Hijo, del Dios Padre en nuestra vida. Dice así: porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Yo he venido a buscar y a salvar al que estaba perdido. Vivir en nuestra vida el misterio trinitario es sentirnos ya salvados. No exime nuestra responsabilidad personal. Dios no condena al pecador, sino el pecado y la maldad. Es rechazar esa oferta de esa vida nueva que Dios nos da, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. La oferta siempre está, la gracia siempre está abierta. Somos nosotros los que nos cerramos a esa gracia, los que nos condenamos ante el rechazo de esa oferta de un Dios Padre que lo entrega todo, de un Dios Hijo que llega hasta el extremo de dar la vida por nosotros y de un Espíritu que viene a darnos un corazón nuevo, un corazón de carne donde habita Dios, donde venimos a hacer morada en ti. Dios, su Hijo y su Espíritu moran en nuestro interior. La oferta de la salvación está abierta para todo mundo, pero uno se cierra y uno la rechaza. No envió a su Hijo para juzgar y condenar al mundo. Nos lo dio para salvarnos en ese misterio de amor trinitario. Dios Padre, Dios Hijo y el amor entre los dos, Dios Espíritu Santo, que siempre nos acompaña, que siempre nos guía, que siempre van a estar ahí y a través de su Espíritu sigue conduciendo esa historia de salvación y sigue trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Ojalá el Espíritu haya puesto en el corazón de cada uno de nosotros, incluido el aclarar un poquitico este misterio, que a veces nos rompemos la cabeza, pero que no es tanto eso, es desmenuzarlo como lo hemos hecho con la ayuda del Espíritu y empezar a vivirlo y así dar razón de nuestra fe y de que creemos en Dios Padre,
en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que cuando nos echemos la bendición, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entendamos un poquitico qué es vivir esas realidades, son esas alusiones trinitarias que se hacen cada rato en la Sagrada Escritura. Hagamos un acto de fe en la presencia del Señor, del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Y quiero terminar haciendo una oración de una monja carmelita francesa, Sor Isabel de la Trinidad, que decía preciosamente: oh Dios mío, Trinidad a quien adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí para establecerme en ti inmóvil y tranquila, como si mi alma estuviera ya en la eternidad, que nada pueda perturbar mi paz, hacerme salir de ti, oh mi inmutable, sino que cada minuto me sumerja más en la hondura de tu misterio. Qué linda oración. Señor, te pedimos a ti y a ti, Dios Padre, por tu Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo, que nos permitas, como decía esta santa, esta monjita, sumergirnos cada día más en el misterio inmutable e incambiable de tu amor presente en la Santísima Trinidad. Danos la gracia, oh Trinidad divina, de experimentar a ese Dios Padre, a ese Dios Hijo y a ese Dios que es Espíritu Santo, a ese Padre que ama, a dejarnos amar como un hijo y a llevar ese amor hasta los confines de la tierra con la fuerza del Espíritu, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Trinidad Santa, hazte experiencia en medio de nuestra vida diaria, en nuestra familia y en nuestro país, y permítenos con nuestro testimonio de vida dar a conocer y mostrar el rostro del Padre, las actuaciones del Hijo y la fuerza del Espíritu que actúa en cada uno de nosotros. Amén. Gracias infinitas te damos, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.